Y si querés podemos arrancar directamente por los objetivos de WorldCoin. Y básicamente todo esto se basa en dos premisas. En dos premisas que ya destruimos en dos episodios anteriores, por si les interesa. La economía Y no P2P solamente destroza. nosotros, sino también la gente de No hay almuerzo gratis tocó algunos de estos temas. Sí, sí, Básicamente, sí. pero bueno, entremos para que veamos bien en Hay dos qué episodios. problema está tratando de Sí. resolver. Está el episodio eh, del UBI y el del sí, UBI con inteligencia artificial y qué sé yo. Que sería justamente, esta es una de las aplicaciones reales de esa premisa. ¿Qué significa? Es todo se va a automatizar, la mayoría de las cosas se van a automatizar, la mayoría de las tareas de todos los trabajos se van a automatizar y la gente va a quedar desempleada, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un ingreso básico universal que esté financiado por la AI. Esas son cosas que proponen Elon Musk, Sam Altman de WorldCoin, por ejemplo, o de OpenAI, Bill Gates con el impuesto a los robots y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, esto es un testeo de la parte de cómo distribuir este ingreso básico, ¿no? Eh, pero no es a escala de un país, sino planetaria, lo cual es más creepy todavía. exactamente. Es un De hecho, proyecto nos muy podría hasta incluso 2030. recordar, sí, pero nos podría recordar un poco al proyecto del token UBI en la red de Ethereum. Sí, pero esto es mucho más creepy, boludo. Esto es más creepy porque lo llevan a otro nivel. O sea, Sí, no, esto es... evidentemente el Proof of Humanity desarrollado por el proyecto UBI no fue suficiente o no fue lo suficientemente bueno. Quizás no será que el UBI no es bueno, pero bueno, eso ya lo tocamos en otro episodio. Se los dejamos Sí, sí. para que lo vayan a ver antes o después de este, pero vean los dos porque uno con el Sí, otro los se van a llevar muy recomendamos. bien. Sí. Sí, los recomendamos encarecidamente. Y después, bueno, el otro objetivo también, ¿no? Perdón, entonces, ¿en qué se basa este Sí, proyecto de WorldCoin? Su objetivo es, por un lado, un ingreso básico universal financiado con inteligencia artificial. Todavía no se habla de cómo va a ser financiado por la inteligencia artificial. Simplemente ellos están haciendo la parte del ingreso básico universal. Después, quién lo financia, lo vemos. Y la parte de, otros sus objetivos es escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea mientras se preserva la privacidad. Vamos a hablar del tema de la privacidad más adelante, pero sí, básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, un sistema de autenticación de personas, ¿no? Poder distinguir personas, ¿no? O que no haya personas duplicadas en el sistema. exactamente. Y de esta forma poder... hoy las AIs te saltan un captcha, o 20 captchas, o una entrevista por chat inclusive pueden llegar a saltar. Pueden llegar a convencer a las personas de que son una persona. Eh, y esto lo que busca es justamente poder distinguir a los humanos de las inteligencias artificiales en línea, mientras se Exactamente. preserva la privacidad. Estoy haciendo comillas para los que escuchan por Spotify. Yo quiero aclarar una cosa que, digamos, esta también sería como una especie de intento de eliminar o por lo menos separar entre lo que sería el contenido producido por inteligencia artificial y uno que se puede autenticar como producido Sí, de forma natural y no sintética. Y esto es importante porque hace poco, creo que fueron los ingenieros de OpenAI los que sacaron que habían intentado realizar una herramienta que permitiría distinguir entre material sintético generado por inteligencia artificial, por ejemplo, como una ChatGPT o alguna otra como BART de Google, versus contenido natural, y la realidad es que no pudieron. Es decir, no pudieron ellos mismos desarrollar un algoritmo que permita diferenciar entre una y otra. sí, igualmente ellos explicaron que es una carrera que no la van a poder ganar nunca, porque es como Lógicamente. una inteligencia artificial Pero bueno, quiere esto es algo distinguir si es una que se inteligencia suma, si se artificial, pero quiere. vos le podés pedir a la inteligencia artificial que el escrito que está haciendo esté hecho específicamente para saltar eh, tal programa que Ese tipo de analiza si es una verificación. inteligencia artificial. Sí, exactamente. Entonces es una pelea que nunca van a poder ganar. Pero sin embargo Claro, dijeron, bueno, igual hay que darla. Eso es lo que dijo Sam Altman. pero también nos recuerda, por ejemplo, un poco a la lucha, entre comillas, que quiso dar Elon Musk cuando tomó control de Twitter, que dice vamos a eliminar a los bots o por lo menos vamos a limitarlos, ¿no? Porque Sí, están sí, sí. abusando de la plataforma. Y este es un tema también, porque cuando uno quiere crear una red descentralizada, o por lo menos, esta es la discursiva, ¿no? Cuando uno quiere crear una red descentralizada en el cual no se pueda tener más que
una persona, un voto, por así decirlo, haciendo una analogía con lo que es el Proof of Work, ya vamos a hablar de eso más adelante, lo que estaría pasando es, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas no se dupliquen o no tengan más de una identidad en la red? Es decir, que no haya una persona que esté haciéndole trampa al sistema y esté ganando más representación de la que por este protocolo le debería corresponder. Entonces, Sí, obviamente entra toda la complejidad añadida, que vamos a ver, es bastante, es mucha y está sí. bastante interesante más allá de todo eso, que es la que le da el color y el tinte diferente a este proyecto por el resto de, digamos, en comparación de otras alternativas que fueron surgiendo a lo largo de los años. Sí, este es un proyecto altamente complejo. Queremos Ujú. dejarlo bien en claro. Es mucho más complejo de lo que De uno hecho, cree. también este episodio está bien inspirado en lo que es el white paper, o sea, todo lo que nosotros hicimos, Sí, que de lo esto hicimos también en base a leer el principalmente se white encargó paper. Ian de hacer, Sí, se no encargó Ian de hacer inventamos toda la nada. investigación y demás. Está sacado el white paper, si quieren después lo pueden ir a buscar en la página oficial, que Sí. hasta ahora es Inclusive, worldcoin.org. muchas de las cosas que tengo acá apuntadas son literalmente traducciones del white paper. Entonces, vamos a hablar, si querés, de las... Esos son los dos objetivos. Distinguir Sí, personas de inteligencia artificiales y crear un ingreso básico o renta básica universal financiada sí. por inteligencia artificial. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones del proyecto WorldCoin que ellos mismos dicen? Ellos dicen conectar al mundo financieramente, o sea, dinero sin fronteras e instantáneo, eliminar virtualmente los bots de Internet. Esto de poder distinguir si el contenido es o no creado por un bot te permite distinguir personas de bots. Gobernanza democrática global. Usan la palabra gobernanza. Dice mejorar programas de cupones o de fidelización, por ejemplo, entre clientes y empresas, ¿no? Esto de poder distinguir, Sí. por ejemplo, que tu cuenta de WorldCoin esté conectada a tus puntos Carrefour, por decir. Entonces, cuando vas al Sí, supermercado, sí, claro, sí, o los puntos de IPF. estás bien distinguido, sí. Y después la distribución equitativa de los recursos. Estoy usando las frases que ellos usan, porque están en el white paper. De hecho, dice Distribución recursos equitativa de los escasos. recursos. De los recursos escasos, sí. Porque lo que dice es que esto va a dar más eficiencia a los programas Sí. sociales y subsidios y todo este tipo de programas del Estado. O sea, ellos están esperando que los estados y las empresas privadas utilicen este sistema que ellos están dejando. Ujú. ¿Quién desarrolla esta empresa? ¿No? Porque WorldCoin es, si querés, una empresa que está, todas las herramientas, ¿no? El desarrollo de las cosas se las delega a otra empresa, que se llama Tools for Humanity, TFH. TFH es una empresa fundada por Sam Altman, que también es fundador de OpenAI, por ejemplo, y Alex Blania, que es fundador de WorldCoin. O por lo menos dice WorldCoin en su Twitter. Pero vos vas a la página de Tools for Humanity y te aparece, hay una parte que dice Founders y te aparece exactamente esto, Sam Altman y Alex Blania. Entonces, ¿cómo es que te van a dar este ingreso básico? Este ingreso básico te lo van a dar en base a una moneda que se llama WLD, o sea, WorldCoin. Es el, claro, exactamente, es Sí, el ticker, si es querés, el ticker. de WorldCoin. Exactamente. Bueno, como sabemos, Escuchen, las escuchen esta monedas... parte porque es muy Sí, buena. Los tokenomics son. los Sí, tokenomics, sí, porque sí. es una parte Los importante. tokens. Exactamente. En un principio va a haber 10, estamos hablando de billions en inglés, o sea, 1.000 millones. Serían 10.000 Exactamente. 10.000 millones millones. de tokens, sería el supply inicial, o sea, la oferta inicial de monedas, la cual está preminada por el Venture Capital. ¿Cómo se distingue? Bueno, el 75% de las monedas van a ir a la comunidad, o sea, es el fondo para el ecosistema y el funcionamiento de la red. Estimo que debe ser lo que le van a repartir a las personas como ingreso básico universal. El 13,5% va para los inversores TFH, o sea, Tools for Humanity. Tools for Humanity desarrolló el Orbe, que después vamos a hablar del Orbe, que básicamente te permite, desarrolló el Orbe, un dispositivo de imágenes biométricas, la primera versión del protocolo, la World App y el primer monedero del ecosistema de WorldCoin, que sería la World App. El 9,8% para el equipo de desarrollo inicial. ¿Quién va a ser? Tools for Humanity también. Y otros proveedores de servicios que dieron los primeros pasos para desarrollar WorldCoin. En la actualidad, Tools for Humanity
presta servicios a la Fundación WorldCoin y gestiona WorldUp. El Sí. 1.7%, que se llama Tools for Humanity Reserve, se guarda para hacer frente a futuras necesidades de Tools for Humanity. Entonces, después tenés una inflación. Eso sería como cómo se reparten las monedas. Bueno, las monedas están preminadas y tenés ya, si vos vas a la parte del white paper y vas a tokenomics, vas a ver en qué momento se van liberando. O sea, hoy vos ya tenés las monedas preminadas. Por eso también vas a CoinMarketCap y figura tan alto. ¿Por qué? Porque hoy tenés 10.000 millones en el mercado, pero en realidad tenés preminado, creo que eran 150.000 millones, una cosa así, que se van a ir liberando a través de los años. Completamente ínfimo de esa cantidad. Exactamente, entonces multiplican precio por cantidad, aunque esté preminado y no liberado, y te da un market cap alto. Esto es clasiquísimo. Lo hacen todas las monedas. Sí. Sí, y de hecho es una de las trampas también que se suele usar cuando se trata de tokens preminados, como fue. Sí, de hecho fue por ejemplo una de las cosas que hizo Solana, que es otra red que también está bastante centralizada, porque adelantó, por ahí spoileó un poquito, pero esto está bastante controlado. Y dicho sea de paso, esto es muy común, o sea, este modelo de una fundación que es la que desarrolla el producto, que en este caso sería WorldCoin, que es la que pone la cara, versus por detrás una empresa, que es una empresa for profit, o sea, para obtener beneficios, que es la que, digamos, gestiona toda la parte del capital, las ganancias y demás, y por ahí la que pone, digamos, una especie de barrera legal. Exactamente no sé dónde está radicada, ya vamos a hablar del tema de jurisdicciones, pero bueno, más allá de eso, este modelo es muy, muy común y es muy establecido, sobre todo, digamos, esto tiene el esquema clásico de un ICO, si querés, de un token. Sí. Solamente que hasta donde yo entiendo, esto está emitido en su propia cadena de bloques. Sí. Si es que usan una tecnología cadena de bloques. No usan. No tienen una propia cadena de bloques. Ellos utilizan la red de Ethereum, Optimism y Polygon. A través de los distintos bridges los van pasando a las layer 2 de Ethereum. No tienen cadena propia. O sea, dependen de la seguridad de Ethereum. Exacto. O de la seguridad de Optimism, que al final depende de la seguridad de Ethereum. ¿Cómo va a ser la inflación? Sí. Según dicen ellos, el máximo de inflación que puede llegar a haber es de 1.5% anual. Esto es, o sea, la inflación, vos tenés, acá ellos están haciendo una trampita acá además. Vos tenés monedas preminadas para 15 años y tenés un esquema de liberación. Que eso no le digas inflación y le digas esquema de liberación de monedas anuales, ya queda, ¿no? En el verso de cada uno. Pero si vos en el año 1 tenés una moneda y en el año 2 tenés 2 monedas, ahí tenés una inflación. No es que no hay inflación. Es un aumento de la masa monetaria. No le existe, pero, o sea, no le existe en el momento. No son monedas nuevas que se emiten, son monedas ya minadas. Exactamente. Ya preminadas, sí. Exacto. Pero bueno. O sea, es verdad que en rigor, según la definición de inflación como aumento de la masa monetaria, no es inflación, pero diluye el precio una vez que son liberadas al mercado. Es lo mismo que, por ejemplo, la Casa de la Moneda cuando emite pesos, o la Reserva Federal cuando emite dólares, entre que llegan, o sea, que entre que los emite y que llegan a los bancos, ese dinero no existe en la economía virtualmente. O sea, aparece una vez que se hace una erogación desde ese del nuevo dinero emitido. Antes no, pero bueno. Esto tiene el mismo efecto, es decir, diluye, en definitiva, el poder adquisitivo de la moneda y obviamente esto inicialmente va a tener que salir como un activo altamente especulativo. Sí. Bueno, lo ves en el precio de WorldCoin, se duplicó, después bajó a la mitad, después no sé qué. Bueno. Por eso, o sea, actualmente creo que cotiza en un solo exchange. Sí. Eso ya de por sí es bastante shady. Sí, de la inflación. O sea, no lo puedes adquirir libremente y por razones que vamos a explicar más adelante. La inflación puede comenzar como muy pronto después de los 15 años. La tasa de inflación se establece mediante la gobernanza del protocolo. Y la tasa de inflación por defecto es 0%. Y el máximo va a ser 1.5%. Son esos números, viste, que los sacan de la galera. Es como cuando el Banco Central te dice que la inflación, el objetivo es el 2%. ¿Por qué es 2%? Bueno, entonces exactamente lo mismo. 1.5, número mágico. Va a ser la tasa por defecto es 0%, o sea, después de los 15 años, el primer día sería 0% y después la pueden llevar hasta 1.5%. ¿Quién lo decide? La gobernanza del protocolo. Ellos quieren hacer una especie de DAO en la cual una persona, un voto, estimo que se votaría la inflación, no lo sé, no tengo ese dato.
Lo que me pero pasa podría ser a mí como con esto es, podría ser como la ¿qué versión pasa si friendly querés de más la inflación inflación? discrecional. Sí, no, sería 1.5 máximo. La versión friendly de Pero, la inflación sería que claro, la vote la gente con la DAO y bla, bla, bla. No es garantía de nada, pero bueno. no, lógicamente. O sea, ya de entrada, o sea, estamos haciendo poco comentario respecto a lo que es el sistema en sí. O sea, estamos simplemente describiendo cómo funciona, pero desde ya que para cualquier persona que nos viene escuchando hace rato, Sí. por lo menos unas 7 alarmas ya se te tenía que haber encendido. Sí, sí, a ver, tenemos De movida. una organización central que premina, ¿no? Sí. Que maneja, tiene preminada y Capitales, guardada todas las capitales de monedas. O riesgo sea, que invierten para hay crear. alguien de la Sí. empresa que tiene las llaves de todas las monedas. No estaban bloqueadas y se desbloquean mágicamente. Hay alguien que tiene la llave. Hay alguien que tiene la llave del protocolo y la puede modificar y puede cambiar las reglas y es el que aprueba las actualizaciones y no las aprueba las actualizaciones. Todo este tipo de cosas. Eh, entonces, otra cosa curiosa es que empezaron por el mundo no desarrollado, vamos a decirlo, ¿no? Tercer, cuarto mundo. ¿Por qué? O sea, es cierto que están en Europa hoy, pero el foco no está tanto ahí. Está puesto en India, Argentina tiene bastante. Creo que por lo menos vos ves en las ciudades que tienen orbes y vos ves Bariloche, La Plata, Buenos Aires em, y Córdoba. Son 4 lugares que están en Argentina, cuando por ejemplo en el resto de países están en 1 o 2 lugares, creo, en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no podés, todavía no se puede comprar, no se puede comercializar el token, una cosa así, pero sí te pueden hacer lo de la biometría. Entonces, lo que estuvieron haciendo en un principio, porque ellos metieron 2 millones de personas escaneadas en la versión beta. Este proyecto salió hace 1 o 2 semanas, oficialmente. En la versión beta escanearon 2 millones de iris. ¿Qué es lo que... Si vos vas a algún país chorongo y le decís te doy $50 por escanearte el iris, te van a decir que sí, ¿me entendés? Y no les importa qué haces con el iris. Pero hay otros países que sí son más goma con el tema de las garantías de privacidad de las personas y todo esto. Le pasa a Google, le pasa a Apple, le pasa a un montón de lugares. Sobre todo en Europa suelen ser más jodidos con esto. Sí. Pero fíjate que en su momento pausaron ChatGPT en Italia por cuestiones de privacidad, del caché y no sé qué. Entonces, bueno, sí es cierto que hay un jugueteo con ir o hacer más foco en los lugares donde las garantías de privacidad por parte de los gobiernos, ¿no? Son más bajas. Donde es más fácil dar dinero, convencer a la gente dándole dinero Sí. a cambio de su biometría, y donde el gobierno hace vista gorda y bueno, pasa. Igual aclaramos una cosa. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, como me pongo un poco en abogado del diablo. Si Sí. vos estás ofreciendo algo y la otra persona acepta, eso, digamos, sería en todo caso un acuerdo voluntario. Y yo estoy de acuerdo con Sí, que sea sí, un sí. acuerdo voluntario, pero en definitiva, ¿por qué, digamos, estaríamos en contra de eso? Eso en sí no sería algo No, desde eso no el, es el problema. digamos, el... Sí. Yo creo que lo que sí hacen es, por ejemplo, aprovecharse a la gente o mentirle, no en cuanto a, digamos, el acuerdo voluntario, sino que en definitiva lo que ellos entregan no es lo que la persona espera. Porque como bien vos dijiste, si yo te digo, ok, te doy el equivalente a $50 en una criptomoneda, que de momento vos no podés intercambiar, entonces lo que estás haciendo es engañar a las personas para que te den su información biométrica a cambio de algo que es falso, pero en Sí, sí, o digamos, vas a poder cambiar. Hoy ya no podés exactamente, o sea, cambiar. nadie te prohíbe a vos o nadie debería prohibirte regalar o incluso vender tu información biométrica, si eso es algo que vos considerás ventajoso, yo no lo consideraría ventajoso en casi ninguna circunstancia, pero bueno, o sea, en definitiva estaría dentro de lo que sería un acuerdo entre partes, si se quiere. Sí, Lo sí, que sí sí, es no, es cierto un es acuerdo entre que partes, en lugares concuerdo. donde esto no se tiene en cuenta, a veces ayuda, no digo que sea la única forma de que esto no pase, ¿no? Pero digo, a veces ayuda que haya estados que sí pongan un poco más de control sobre la revolución para que la gente que después va y anda regalando fotos de el iris por el equivalente a una moneda que no tiene un valor económico real, por lo menos aún no lo tiene, no lo ande haciendo tan gratuitamente cuando las consecuencias de eso pueden ser sinceramente graves, ¿no? Sí. Por muchas razones. Pero bueno, ya Es, vamos a es- hablar de es- eso.
Hoy las monedas ya las podés comercializar, ya cotizan y todo. O sea, hoy la podés Sí, pero usar. La insisto, podés creo que intercambiar en hasta donde Uniswap, yo lo por vi, ejemplo. sí, Sí, eso hoy se ya puede puedes hacer. hacer cash out. Ok. Sí, sí, ya se puede, sí. Pero cuando estaba en beta no. Cuando lo hicieron en beta no. O sea, hay, no sé, 2 millones de personas o una fracción de esas 2 millones de personas que les dijeron, en un futuro te vamos a dar, te damos los tokens y en un futuro los vas a poder usar. Cumplieron, vamos a decir que cumplieron, pues Sí, también y se puede. además una cosa que también es cierta es que si vos vas a países de tercer mundo, o mayoritariamente países con que suele coincidir que pocas leyes de privacidad también son Por países de eso pocos te ingresos, digo, sí. ¿cuánta gente que hoy tiene los tokens tiene la capacidad como para pagar tarifas de red de Ethereum, que son relativamente altas para poder hacer swaps? Por eso lo Incluso que están puedes dando en usar Polygon Optimism. y... Por eso lo estás Bueno, dando en lo Optimism, porque están... es más barato. Ok, Sí, ok. sí. Sí, lo Bueno, pasaron igualmente como. también, sí, sí, requiere... Pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer eso. Sí, sí. Eh, No, por eso se pasaron a Optimism y salieron de Ethereum porque era imposible Sí, de usar. igual, ojo, si quieren recordar lo que pasó con Ubi, insisto, vayan a escuchar el podcast al respecto del Ubi Token. Básicamente era todo el mundo se anotaba y después vendía el token, con lo cual si vos veías Sí. el precio, la gráfica del precio, la única vez que subía era cuando la gente, no sé, especulaba Cuando que podía subir Vitalik y compró, compraba, quemó cuando Vitalik 35 TH. compró y claro, O cuando exactamente, salió compró. WorldCoin. Cuando salió WorldCoin subió Ubi. Por esto mismo, porque la tecnología es parecida. Me imagino que el problema que tuvieron con Proof of Humanity, que es de Ubi Token, es el tema de los videos producidos con inteligencia artificial, que ya dejan de ser una garantía de humanidad, si querés. O sea, una persona Sí. leyendo una Por el frase. momento no pareciera. No me enteré de ningún problema así, No, pero pero es probable que pueda llegar a pasar en un futuro. Sí. sí, yo me imagino que de acá a un año como mucho estaríamos, digamos, teniendo que ese modelo, por lo menos de verificación de identidad, no sería suficiente. Sí, sí, sí. Lo mismo con KYC y Entonces, demás. sí. Entonces, vamos a pasar a las tecnologías de Ujú. WorldCoin. La primera es un concepto que inventaron ellos, que se llama Proof of Personhood. Básicamente, ¿para qué sirve? Para distinguir personas. Y ellos dicen, será más importante a medida que se disponga de modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes. O sea, ellos le dan énfasis a esto de distinguir humanos de inteligencias artificiales y distinguir humanos de humanos, ¿no? Para que no haya humanos repetidos. Esa es la premisa en la que ellos se basan. Exactamente. Esta idea de Proof of Personhood vendría a ser como una especie de equivalente al prueba de trabajo eh, dentro de Bitcoin, que originalmente también servía como una forma de evitar lo mismo. Porque si yo tengo, por ejemplo, que en el caso de Proof of Personhood o prueba de personalidad, eh, tenés un usuario, una clave pública, eh, y que de alguna manera eso no va a estar vinculado, pero que se puede probar que la persona que tiene, o sea, puede demostrar una persona que tiene acceso a esa base de datos que está dentro de lo que sería la Proof of Personhood, es una forma también de evitar lo que se conoce como un ataque civil, que es el mismo problema que intentaba resolver Satoshi Nakamoto cuando creó Bitcoin. Y de hecho, no intentaba resolverlo, lo resolvió. ¿Cuál es el modelo de Satoshi Nakamoto? Bueno, tenemos un video y un podcast específicamente hablando acerca de prueba de trabajo que les recomendamos también, si no saben lo que es, vayan a escucharlo si quieren enterarse más en detalle. Pero básicamente la idea es que para vos poder participar activamente en la red, en este caso como minero, no directamente como usuario, o sea, si sos usuario no te preocupes mucho por esto, pero los mineros, para poder votar sobre qué transacciones son válidas, o sea, para poder incluir nuevas transacciones en la cadena de bloques, tienen que aportar poder de cómputo, o sea, tienen que hacer una prueba de trabajo. Y como esto se realiza de forma criptográfica y no hay forma de acelerar o, digamos, falsificar o, digamos, de alguna manera producir mediante inteligencia artificial pruebas criptográficas válidas, que esto es algo que la inteligencia artificial no puede hacer, o sea, la inteligencia artificial o los modelos que existen son modelos que pueden engañar en cuanto al lenguaje, pero las pruebas criptográficas siguen siendo digamos, una frontera infranqueable, por lo menos hasta el día de hoy. Y lo van a seguir Sí. siendo, creo yo, durante muchísimo tiempo, con lo cual no nos deberíamos preocupar. Pero básicamente, entonces el minero demuestra que hizo una prueba de trabajo. Entonces, la idea de Proof of Personhood es tomar algo que tenga el ser humano, que no tengan dos seres humanos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, yo no puedo usar el tipo de sangre de una persona porque se repite innumerables veces entre todas las personas. Pero también necesito algo que no pueda ser producido por una inteligencia artificial, como en el caso de un video, bueno, en el futuro por ahí un video de una persona leyendo un texto que puede ser arbitrario. Que esto podría ser producido
con inteligencia artificial a bajo costo y de forma relativamente eficiente, con lo cual potencialmente una misma entidad representada por una inteligencia artificial se puede registrar múltiples veces y no tiene, digamos, y tendría, digamos, un mayor poder de acción en la red, con lo cual se vulneraría el principio, uno de los principios o ideales con los cuales fue creado WorldCoin. Sí. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? No, Y acá con los pasamos cuales a la fue solución creado tecnológica, la Proof of solución, diría Humanity, yo, decís. tecnocrática Sí, de sí, es bien WorldCoin, tecnocrático. que es The Orb, la orbe, o perdón, sería el orbe en español. ¿Qué Sí, es el sí. orbe? Bueno, es una pelota, literalmente. Sí, sí, ¿Y si qué podés hace? buscar las fotos en internet. Sí, sí. De hecho, creo que en la misma página del white paper tienen varios modelos. Sí, está por Inclusive todos te van lados la foto. mostrando cómo fue evolucionando la tecnología. Y de esto vienen trabajando desde el año 2017. Por lo Y menos básicamente lo que públicamente. Sí. hace el orbe es... yo, revisando el white paper, estudié básicamente cuáles eran las diferentes alternativas. Y obviamente estudiaron ellos distintas opciones. Llegaron a la conclusión de que la más eficiente para que sea escalable y que se pueda aplicar de forma masiva era usar el iris, que básicamente es una parte del ojo que es distinta en todos los seres humanos. Es mucho mejor que las huellas digitales, por distintas razones que ellos explican. Es mejor que usar ADN, porque el ADN no escala y aparte tiene pocas cuestiones de precio. Entonces ellos lo que querían es poder hacer algo que fuera privado, pero que a la vez fuera único y fuera seguro y fuera escalable. O sea, querían como hacer el círculo a partir del cuadrado usando biometría y bueno, según ellos lo consiguieron específicamente con la tecnología que ellos diseñaron para escanear iris. Este aparatito no es simplemente una cámara. Por lo que pude leer, tiene un No, tiene montón de muchísimas sensores, cosas. Sí, sí. muchísimas cosas, son extremadamente complejos en lo que hacen. Y de hecho, utilizan, por ejemplo, capturan imágenes en casi ultrarrojo para que no afecte la luminosidad, para que se pueda distinguir perfectamente cada porción del ojo, con una resolución altísima y generan una imagen extremadamente detallada, desde la cual podrían ellos identificar a una persona directamente. O sea, esto es mucho Sí, mejor sí, sí. inclusive que los lectores de iris que se encuentran disponibles comercialmente. O por lo menos eso es el claim que ellos hacen. Pero bueno, tiene sentido pensar que efectivamente esta tecnología está desarrollada como ellos dicen y que es extremadamente eficiente en lo que hace. Obviamente no es que cualquiera puede ir y armarse uno de estos orbes en su casa con No, cosas no, que, olvídate. de hecho, a propósito ellos lo hicieron complejo, pero bueno, evidentemente es una tecnología que parece ser superior, ¿no? Sí. Hoy tenés 1500 orbes dando vuelta por el planeta, que Aclaramos que fueron esto es enviando a lo que la distintos gente lugares. tiene que ir a hacer, básicamente, si vieron Claro. las noticias de esta moneda, probablemente hayan visto las colas que andan haciendo las personas para escanearse los iris en estos orbes. Sí, si vos te vas a la página, te ponen la cantidad de personas escaneadas en vivo y en directo. Son Sí. prácticamente una persona cada 3 segundos, 2 segundos, una cosa así. Y probablemente el número crezca más alto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la orbe? El objetivo de la orbe es crear un hash único en base a Sí. biometría, que luego se guarda en una base de datos centralizada. O sea, tu hash se guarda en una base de datos centralizada. No la biometría. Aclaro igual que con esto Claro, yo ya empiezo a sospechar mucho, mucho. sí, O sea, recordemos brevemente la definición de hash. Básicamente, cuando vos tomás un hash de algo, lo que estás haciendo es, primero, si estás tomando un hash de una imagen, por ejemplo, o de algo que es físico, como por ejemplo un iris, o las ondas del iris, o la figura de un iris, tenés que utilizar algún mecanismo de representación que te permita trasladar eso a un formato que una computadora pueda entender. O sea, estás usando ahí ya una forma de representación, si querés, binaria de ese iris, por ejemplo. Y a partir de ahí vos podés efectivamente aplicar un hash y guardarlo en una base de datos. Ahora, no encontré en ningún momento cuál es el algoritmo de hash que ellos dicen utilizar. Y es interesante porque una de las características que tiene un algoritmo de hash que nos podría hacer pensar a nosotros que esto es seguro es que es imposible a partir del hash reconstruir la información original desde la cual fue creada. Pero el problema es el siguiente, si yo tengo dos fotos, supongamos que yo hoy en día con una cámara de altísima resolución saco dos fotos en dos momentos diferentes, ¿no? A la misma persona. Muy probable, extremadamente probable que aunque yo tenga la misma cara puesta, o sea, visualmente para una persona sea idéntica, la imagen, el archivo de la imagen difiera, aunque sea en algunos bits,
Bueno, eso ya genera un hash completamente diferente. Lo que yo no me explico es cómo hace este algoritmo para, a partir de, por ejemplo, una misma persona que va a escanearse 2 veces, que esto es algo que el sistema tiene que poder hacer, pueda generar 2 veces el mismo hash cuando la imagen que va a obtener, o sea, la transmisión entre analógico a digital que tiene que hacer internamente el orbe, va a ser necesariamente diferente. Entonces, lo que para mí ellos hacen es utilizar engañosamente la palabra hash. Lo que se puede hacer, en muchos casos se utiliza con el mismo propósito, es crear un fingerprint. Un fingerprint que se haga como una huella digital, mal traducido, pero en términos de computación, básicamente lo que es un fingerprint es una forma de reconocer un archivo, pero quizás guarden como puntos o patrones a partir de los cuales no se pueda del todo reconstruir la imagen, pero que no sea exactamente igual a un hash. O sea, puede incluso ese fingerprint contener información sensible. Esto, por ejemplo, se utiliza, utilizan aplicaciones como, por ejemplo, Shazam, que tienen que reconocer patrones de audio para decirte qué canción es la que se está reproduciendo. Entonces utilizan el fingerprint de la música, que no es lo mismo que un hash. Entonces, a partir de eso, yo puedo determinar que lo que usan no es un hash. Y esto, Claro. digamos, revisen si quieren la definición de hash, pero no debería, digamos, poder funcionar si esto realmente estuviera utilizando un hash. Lo que utilizan es un fingerprint, que es algo completamente diferente y no es lo mismo y no tiene las mismas garantías de privacidad que sí tendría un hash. Pero, si querés, pasemos al segundo punto, que es Sí, la cuestión de hardware privativo. sí, básicamente la Orbe es hardware privativo, ¿no? Esto significa que puede tener puertas traseras. Eh, por ejemplo, el firmware de la Orb es privativo. Eh, pero hay otras cosas como el secuenciador de credenciales que es open source. Sí, Entonces, ¿esto qué open source. significa? Sí, básicamente ellos dicen igualmente, finalmente, cada parte de la estructura que respalda credenciar ORB debe ser de código abierto. Dice, las ORBs se perfeccionan continuamente. Esto es algo interesante. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente la experiencia de usuario es así. Vos te descargas la aplicación, llenás algunos datos, ¿no? Pones tus listas de contactos, si te interesa, ese tipo de cosas te ofrecen. Eh, y arreglas una cita con un, como le dicen, administrador de orbs, una cosa así. Que es como un agente local que tiene la orb y vos te puedes acercar. Entonces, vos vas, haces la fila, calculo que le mostrarás tu cuenta, o un QR de tu cuenta o algo así que escaneará la orb. No sé, la verdad que no lo sé porque no lo hice. Ni vi a nadie hacerlo. La vi la orb, pero no vi a nadie hacerlo, ni eso. Me lo ofrecieron. Me dijeron, ¿querés cripto gratis? Le dije, no, gracias. Y básicamente, la orb supuestamente escanea tu iris, localmente genera esta fingerprint o supuestamente hash de tu iris. O sea, toma una imagen, genera este hash, qué sé yo, y lo envía. Y en ese momento se elimina la imagen del iris después de la creación del hash a nivel local de la orb. Pero, básicamente el problema acá es que la orb es código cerrado. Entonces, bueno, sabes si la borra o no. O la retransmite. O genera Sí, una copia y quiero la aclarar una retransmite. cosa No lo para sabes. que... No sabes No, porque el hardware es cerrado. pero no, No, no realmente no sabes lo que solamente... hace. Sí, pero quiero aclarar algo para que la gente no se confunda. Supongamos que el software que está publicado, digamos, es completamente software libre, que debería ser un requisito mínimo para cualquier tipo de sistema parecido. Por ejemplo, un sistema como Sí. Bitcoin no podría funcionar si Bitcoin no fuera software libre. De hecho, tengo un episodio en el cual me invitaron a hablar de... Creo que hablamos de esto en este podcast y también en un episodio de No hay almuerzo gratis en el cual me invitan a hablar de software libre. Y también les recomiendo que vayan a escuchar ese episodio. Ya sé que estamos recomendando muchos episodios, pero pasa que esto toca tangencialmente tantos temas y esto está, Sí, digamos, en sí. tantos Por eso es niveles tan mal, interesante. que es muy importante que digamos, se puedan conectar los puntos para darse cuenta que esto no es algo bueno en ningún sentido. Pero, ¿cuál es el problema? Supongamos que esto es software libre. Supongamos que el diseño de la orbe es completamente abierto. Sabes, o sea, en la página dice cuál es el componente que tiene adentro cada parte. Perfecto. Vos vas a escanearte el iris creyendo que tiene un software que automáticamente después de que escanea tu iris lo borra. Cosa que es mentira porque si no, no podría, digamos, aunque sea en memoria, tiene que tener un cierto tiempo el escaneo de tu iris.
Y por otro lado, en el mismo diseño, en la página, en el white paper, dice que la Orbe tiene un disco duro SSD que le permite almacenar los Sí, escaneos ahora vamos a del explicar iris. por qué es igual eso, sí. Pero supongamos que el diseño es completamente abierto, el software es completamente libre y demás. ¿Cómo sabes vos que la máquina que tenés adelante tuyo está corriendo ese software y es esa versión del hardware que te dicen? Porque yo tranquilamente puedo publicar una versión del software, puedo publicar una versión del hardware y después hacer que la misma máquina corra otro software completamente diferente en ese momento. Yo puedo tener una versión escondida, que es la que yo realmente instalo en esos orbes, y es la que le presento a la gente para que se escanee la vista. Sí, le agregas Tranquilamente un eso podría pequeño pasar. O sea, chip no hay que ninguna, genera copia de la exactamente, no hay biometría y la ninguna envía a una base de datos garantía. centralizada. Exacto, no hay ninguna garantía, esto es importante, no existe ninguna forma, es completamente imposible, no hay ninguna garantía que pueda dar ni ningún auditor, ni nadie que eso esté corriendo el software que dice estar corriendo. Con lo cual, obviamente, jamás, nunca, es imposible, no existe garantía de privacidad. Cualquier garantía de privacidad va a ser solamente de palabra, va a ser solamente basada en la reputación de la empresa y va a ser solamente basada en cuestiones contractuales y legales que ellos se encargarán y que obviamente tampoco en la práctica no son garantías porque esto lo rompe constantemente y sabemos como empresas, incluso las más grandes, rompen constantemente cuestiones de privacidad. O sea que esto tranquilamente podría ser abusado. E incluso aunque no lo fuera, hoy, ¿por qué no lo empezarían a hacer en el futuro? Porque ahora, digamos, Sí. escanean 2 millones de personas, pero cuando estén empezando a escanear masivamente, eh, tranquilamente podrían modificar la forma en la que esto funciona y empezar a almacenar información biométrica de las personas. Con lo cual, a partir del momento en el cual te dejas escanear el iris, considera que tu información biométrica del iris está completamente comprometida para siempre. Eso se va a subir a internet, eso va a estar siempre disponible en una base de datos centralizada, siempre va a estar accesible para la persona a la cual vos le diste permiso y la cual a las personas a la cual ellos también les den acceso, que porque no serían agencias extranjeras y demás. O sea, esto abre una nueva ventana de problemas y es un problema que tiene la biometría como tal. También les recomiendo, y esto ya es una cosa personal, les recomiendo mucho las conferencias de Richard Stallman, en la cual él habla sobre biometría. Dice que la biometría jamás puede ser un buen sistema de autenticación en ningún caso. Y esto no es una cuestión de mejoramos la tecnología o damos más garantías o te juro, tal vez te prometo que te estoy escaneando con algo que borra tu... No, esto no existe, no se Con puede el hacer. dedito chiquito, meñique, te Te lo juro. juro, pero Pinky Promise. No, esto es Sí. imposible. Esto no se puede hacer y nadie lo puede hacer. Por lo tanto, y esto lo aclaro al pasar, es como un sistema de caja negra. Vos hacés de cuenta que no sabés qué es lo que tenés adentro ni lo podés saber. Eso es una caja negra. Adentro es vacío. No sabés qué tiene. Esa orbe, para vos, es lo mismo si tuviera una información, si hace lo que dicen que hace o no. O sea, y vos siempre que no sepas qué es lo que está haciendo, deberías por precaución asumir que hace lo peor. No debería ser o sea, lo obvio asumir Sí, sí. siempre buena intención. O sea, cuando estén este tipo de esquemas, deberías asumir mala fe. Porque es una cuestión de prevención. Hay que prejuzgar a estas tecnologías. Y yo la prejuzgo mal, prejuzgo asumiendo que van a hacer daño y que buscan hacer daño. Sí. Ya más teniendo en cuenta el prontuario y las cosas que dijeron al principio, que para los que nos siguen en el canal y para los que comparten nuestra mentalidad saben que es socialismo puro. Y ni siquiera socialismo, ya esto va derecho al comunismo tecnocrático, diría yo. Sí, sí, sí. Democracia digital y gobernanza global. Democracia Son las palabras digital, que ¿qué ellos es usan. eso? Sí. Vayan a leer a Jope, en serio, vayan a leer Sí. a Jope. Democracia, monarquía, democracia, orden natural, creo que son capítulos 3 y 4. No vuelven a suponer nada de esto, o sea, Sí, sí. desmonta todos los presupuestos sobre los cuales está construido. O sea, y Entonces, de hecho, en vez de, sí. perdón que me extienda, pero Sí, de sí, hecho, sí. en vez de asumir problemas con los sistemas democráticos, por ejemplo, este tipo lo que hace es tratar de arreglar los problemas con tecnología. Sí, sí. Nada, hago esa Más, aclaración más y me blockchain. callo porque... Sí, sí. Sí. Entonces, vos no podés saber siquiera si la orbe genera personas falsas. No lo podés saber, porque no sabes el hardware, no sabes el software, ellos tienen el control de todo. Sí. No podés saber. Ah, Puede haber sí. gente que haya sido forzada a ser escaneada también, puede haber gente forzada a ser escaneada. Eh, Ahora, acá hay un punto y es del escaneo del iris. Ellos lo que Sí. dicen es que es alrededor de 10.000 veces más preciso que el reconocimiento facial. O sea, la tasa de error de la orbe para confundir dos personas es de aproximadamente 1 en 40.000 millones.
La aceptación real es de 99.999%. Y la tasa de rechazo, obviamente, 0.001%. Eso supuestamente cada vez iría mejorando con la tecnología de la orbe. Sí. Sí, lo que dicen es, las personas tienen la opción, y acá está el punto, una de las peores partes de todo esto. Y dice, las personas tienen la opción de optar por hacer una copia de seguridad de sus imágenes. Al hacerlo, comparten sus imágenes de iris con WorldCoin para entrenar los modelos de segmentación y detección del iris del proyecto y algoritmos similares. Dice, si optás por almacenar tus datos biométricos sin procesar para que cuando actualicen el sistema simplemente reutilicen lo que ya está archivado en el algoritmo. Ahora lo explicamos. Evitas funcionalmente todas las cosas de privacidad para mejorar la experiencia de usuario. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Obviamente, cada vez que actualicen el sistema, te tienen que volver a escanear el ojo. Entonces, ¿qué te dicen? Para mejorar tu experiencia de usuario, te damos a elegir entre venir cada vez que actualizamos el software o dejarnos almacenar tu biometría en una base privada. ¿No? Esta es la gran tentación. O sea, obviamente todos se van a tener que escanear cada 5 años. Es como el DNI, lo tenés que ir a renovar para saber si no estás muerto. Bueno, acá va a ser igual, pero si no dejas que ellos almacenen tu biometría en una base de datos privada, vas a tener que ir en cada actualización, ¿no? Esto es algo tremendo, y es acá donde empujan a la gente a que ellos guarden su biometría. Aparte, por favor, pensémoslo así un segundo. Sos una empresa que se llama WorldCoin y que tenés, o sea, imagínate la tentación de poder tener la biometría de todas las personas del planeta. ¿Vos te parece que no la van a guardar? Porque son tontos. Los van a obligar a que las guarden. ¿Me entendés? Es obvio. O sea, De aunque hecho, ellos no hay un quieran, aunque concepto. Sam en su corazón no lo quiera, va a venir el gobierno de Estados Unidos y lo va a obligar. O va a venir el gobierno que sea y lo va a obligar. Es obvio. Y para los que sean tan legalistas que crean en los procesos democráticos y en las Por instituciones favor. transparentes y demás, pero que las actualmente existentes, no estas, les tengo una noticia que es, básicamente existe en Estados Unidos y probablemente en un montón de países un concepto que se llama gag order, que básicamente es una orden mordaza. Gag, ¿por qué? Porque gag es básicamente cuando te amordazan y no podés hablar. Lo que hace la orden es básicamente es un tribunal que no tiene que salir al público, que tiene la capacidad de obligar a una empresa privada a correr, por ejemplo, software malicioso en sus productos. O sea, software modificado por el gobierno de Estados Unidos para que haga algo. Y ellos tienen prohibido avisar no solamente que hicieron esa modificación, sino que además fueron contactados y que están obligados a actualizar esta versión del software con la versión del software modificada. Esto es algo que existe y básicamente lo que termina pasando es que podrían, incluso aunque hoy en día no lo hagan, incluso aunque hoy en día estos tipos sean angelitos de Dios que tienen las mejores intenciones, el día de mañana, cuando empiecen a recolectar información, si están radicados en Estados Unidos o en cualquier lugar en los cuales ellos O no lo puedan llegar a estén. tener O no lo o no lo estén. Con estén, que no importa, estén o sea, radicados en el planeta vos Tierra, les van a ir a atacar con que igual. pueden hacer Sí. una de estas gag orders y obligarlos a instalar un software malicioso que igualmente eh, guarde la información biométrica de las personas y compartirla. ¿Cuál es el precio en negarse? Bueno, perdés la compañía o peor vas preso. Sí. Y además, o sea, si vos decís, siquiera decís que fuiste amenazado con esta gag order, eso es un delito bastante grave. De hecho, creo que hay pocas veces que se ha destapado que ha habido una gag order. Investiguen y demás sobre estos temas porque es extremadamente interesante. Y bueno, si no, les recomiendo también que se lean el libro de Snowden, Vigilancia Permanente. Si todavía confían en las instituciones que tienen o sea, la mayoría de las instituciones de espionaje estarían encantadas en financiar con jugosos Pero millones de obvio, dólares boludo. a este tipo de emprendimientos con tal de tener acceso a toda la Sí. base biométrica del mundo. Pero sería Olvídate. algo increíble para ellos. Y no solamente Sí, esto, sí. Y insisto, hacer que las esto personas tengan asúmanlo que como el irse a comportamiento. reescanear cada Sí, tiempo. sí. Esto asúmanlo como el comportamiento por defecto del sistema. Esto no va a ser una excepción. Esto no va a ser si la persona quiere. Esto es como ya funciona hoy en día, seguramente. Y si no sabemos, asumámoslo. Porque no tenemos garantías de que no sea así. O sea, ¿por qué? Porque es imposible generar garantías al respecto. Aclaro porque yo personalmente me pongo fuertemente a la biometría obligatoria, sobre todo en este tipo de cosas. Está bien, esto no es obligatorio, pero es un terreno de prueba bastante peligroso. Y yo no me metería en esto.
sobre todo porque estamos viendo cómo los bancos centrales ya están investigando cómo hacer una CBDC y uno de los problemas es, bueno, cómo identificamos a cada usuario de una cuenta y esto tranquilamente puede ser una experiencia hecha a gran escala para ver cómo podría funcionar. Aunque WorldCoin después no prospere, eventualmente esto es una tecnología que junta y permite hacer un testeo masivo de cómo se podría hacer esta tecnología de forma eficiente. Y dicho sea de paso, y aclaro porque ya después em, vamos a tener que pasar hacia lo que es el World ID. Sí. El World ID es básicamente como una especie de identificación, Sí. pero que es generado en el momento del escaneo. Pero, si nos fijamos bien, ¿cómo se puede generar en el momento del escaneo? O sea, es evidente que no solamente los orbes, sino la empresa tienen un backdoor que les permite generar arbitrariamente World ID. Incluso si a ustedes esto les parece una excelente idea porque va a resolver todos los problemas de confianza y eh, de implantación, de suplantación de identidad en Internet y demás, como si esto fuera algo realmente problemático y que nos permitiera, no nos permitiera comunicarnos en Internet hoy en día. Sí. Bueno, supongamos que esto es un problema que ustedes buscan resolver. Tampoco tienen garantías de que todas las personas que están en WorldCoin hayan sido escaneadas, porque de nuevo, insisto, pueden crear un backdoor. O sea, el gobierno de Estados Unidos, de nuevo, un gag order. Che, necesito 100 millones de usuarios automáticamente. Créamelos. Sí. El iris se genera de forma artificial, no me interesa, lo que vos quieras. Sí, sí, sí. O no se genera automáticamente el usuario y le dan las claves privadas al gobierno de Estados Unidos para que operen en esa red. O sea, en definitiva, lo que estamos hablando es, no hay una forma tampoco ciencia cierta de garantizar ni siquiera los presupuestos que trata de proteger este sistema. O sea, yo no puedo ni siquiera confiar en que las otras personas con las que estoy interactuando no fueron creadas de forma arbitraria por la empresa, porque en definitiva todo lo que me está diciendo este sistema es, vos confía en que nosotros nos vamos a encargar. Y es básicamente volver a un sistema basado en la confianza, en definitiva. Todo lo contrario de lo que te prometen en el white paper. Entonces, una de las cosas que dicen es... Esto no lo dicen ellos, pero he escuchado gente que lo dice es... que no hay diferencia con ingresar a tu teléfono con la cara, ¿no? Con Face ID. Sí, hay una diferencia, negro. Y es que WorldCoin quiere construir un sistema de identidad administrado de forma privada y con fines de lucro, ¿no? Y dominante a nivel mundial. No es para darte acceso rápido a tu teléfono. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Además, aclaro que aunque no es cierto que... Y aparte la precisión de la biometría. No es lo mismo el Face ID que la orbe, boludo, que te escanea el ojo así. No, pero incluso aunque podríamos argumentar lo mismo que acabo de decir para rechazar el uso de Face ID, por ejemplo, hay gente que puede decir, mira, yo no confío en el hardware de Apple y no confío en el software de Apple, entonces no uso Face ID o directamente no uso productos de Apple. Pero podemos asumir que la forma en la cual está construido no es para darte acceso a servicios digitales. O sea, no es para que vos te autentiques con el banco, con el gobierno. Es para que vos te puedas autenticar con el teléfono. Lo más probable es que si funciona de forma local en tu teléfono. O sea, la biometría actual es para identificarte. Lo que esto trata de hacer es evitar que una persona se registre dos veces. Claro. No identificarte. O sea, se puede usar para identificar. Diferenciarte, probablemente. No identificarte. Es diferenciar, exactamente. Entonces, es mucho más preciso. La tecnología, de hecho, de Face ID, ellos... Incluso en el white paper señalan que estaban investigando la posibilidad de usar Face ID, que es un sistema ampliamente disponible, y dijeron, la verdad no tenemos garantía de que esto funcione. Lo más probable es que en realidad lo que hayan querido hacer es poder usar esto porque les permite directamente obtener la información biométrica y no a través de un tercero como Apple. Pero básicamente es peor que Face ID. O sea, Face ID tenés por lo menos la expectativa de decir, ok, esto queda localmente. Hasta donde yo sé no se puede recuperar un celular o una información biométrica en otro iPhone, por ejemplo, si perdés el iPhone original o el iPad o lo que sea que use Face ID. O sea, hay hasta cierto punto una presunción de que esto es, insisto, presunción de nuevo infundada, pero es mucho peor en este caso. Sí. Entonces, dice WorldCoin, en el caso de que la biometría de iris resulte ser insuficiente, se podría emplear la combinación de varias señales biométricas, fusión biométrica 15, ponen entre paréntesis, para reducir aún más la tasa de error, una funcionalidad que ya es compatible con la versión de hardware actual del Orb. También dicen que las cataratas, hasta cierto punto, no impiden la biometría del iris. Esto como para que te des una idea, ¿tenés cataratas? Vas y te escanea el ojo y te identifica igual. O sea, te diferencia de... Hay algo que sí me pregunto, que es qué pasa con la gente que perdió la vista o que
por alguna razón no tiene ojos. Pero tendría un iris distinto. El iris lo seguís teniendo igual. Ah, si perdiste el ojo literalmente. Si perdiste sí. los ojos, los dos. Sí. O sea, No puede hay haber UVs. gente que por una cuestión. Ahí Claro, quedó o sea, de- no existís en este sistema. Sí, no, en este sistema no podrías, no. Tendrías que usar otra biometría. No. Entonces pasamos a Word ID, que ellos dicen es open source. Esta es la mentira más grande del mundo. O sea, el término open source está Open de movida. source aparte. Sí, Está sí. de movida, empezó siendo No engañoso. es software libre, es open para que la source. gente ni siquiera, y aparte tampoco te da garantías, porque insisto, el código no sabes que está corriendo en la máquina de la persona que lo usa. No, olvídate. O sea, Entonces, ¿qué esa es esto? Ellos dicen, es un pasaporte digital que te permite demostrar que sos una persona única y real mientras permaneces en el anonimato. Mira qué lindo. Dice, si no almacenan su escaneo del globo ocular, tendría que hacerse un nuevo escaneo del orbe cada vez que se actualiza el software. Dado que no hay funcionalidad para WorldCoin en este momento, probablemente nadie lo volvería a escanear. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente que te empujan a que digas, bueno, sí, guardá mis datos y ya está. Y te olvides del tema y haces de cuenta que nunca le diste la biometría y ya está. Entonces, en la práctica, ¿no? Las personas van a tener que aceptar que WorldCoin almacene sus datos biométricos. Para no tener que volver a ser escaneado en cada actualización. No sabes cuántas puede haber, 5 en un día, no sé, no tenés idea cuántas puede haber. Cada vez que encuentres una vulnerabilidad y haga una actualización, vas a tener que volver a ir a hacer una fila que te escanee en el ojo. Salvo que te compres una orbe y la pongas en tu casa, ¿viste? Esa sería como la solución fácil, ya directamente traerte una acá en tu casa, escanearte todos los días cuando te levantás. ¿Viste? Ellos dicen que utilizan un protocolo de código abierto de Zero Knowledge Proof o pruebas de cero conocimiento. criptografía. De cero conocimiento están, me quedé colgado. Como Semaphore. Dice. Bueno, una de las cosas que probablemente suceda es que ya exista un mercado secundario de venta de identidades en WorldCoin, ¿no? No me llamaría la atención que esto ya exista. Gente que está vendiendo identidades de otras personas. Entonces, esto es un problema. Pasa, el hecho de que hoy te en roben día la identidad. la suplantación de identidad te pasa ya con es un problema. Te pasa con el banco. Te pasa con el banco, Claro. te pasa con WorldCoin, sí. De hecho, Entonces, pasa muchas veces. Acá en ¿sí? Argentina a veces incluso sucede que se utilizan cuentas de personas, por ejemplo, o sea, nombres prestados para cometer fraude bancario, retirarle el dinero y demás. Por ejemplo, cuando se hacen estafas virtuales y demás. Y después, cuando van a buscar a la persona a la cual estaba el nombre de la cuenta a la cual se reciben los fondos de manera fraudulenta, se dan cuenta de que era una persona que por ahí vivía en una villa, que no tenía ni idea de que tenía una cuenta abierta y que en algún momento le prestó el DNI a alguien para hacerse una cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces ahí, Claro. digamos, termina la búsqueda. O sea, ya hoy en día existe eso. ¿Por qué no supondríamos que así como alguien fue a escanearse el orbe por $3.50, no va a vender la cuenta por $1 más? O sea, si para él total es plata. Sí. Entonces, hoy en día, si alguien, por ejemplo, pasa sus claves de identificación a un estafador, por ejemplo, no sé, lo engañaron, quería vender las llaves o lo que sea, y lo engañaron y le robó las llaves, el estafador obviamente puede usar esta identificación mundial para autenticarse, ¿no? Entonces, WorldCoin propone algunas soluciones para esto. Atenti. Dice, la autenticación facial. El reconocimiento facial realizado localmente en el dispositivo del usuario de manera similar a Face ID. La autentificación implicada es una comparación 1 a 1 con una plantilla preexistente que está almacenada en el teléfono del usuario. Esto sería como loguearte con Face ID. La autenticación... Solamente que es loguearte con un servidor central. Es decir, ellos además Claro. de, por ejemplo, tener una copia de tu ojo, tendrían una copia de tu cara. de tu Y cara, vos cada sí, vez que para querés vos te puedas hacer... loguear. Exactamente, Un cada vez que movimiento vos querés te tiene hacer que escanear, sí. una verificación, por ejemplo, una Un transacción... movimiento de donde está- enviar dinero, te van a Exactamente. pedir tu cara, sí. Exacto, vos vas a tener que en ese momento hacerlo. Y de hecho, esto es algo que ya se está probando en ciertas terminales y puntos de venta, en los cuales directamente la gente no paga ni siquiera con tarjeta, sino en China, por ejemplo, creo que se experimentó con un cierto En número Estados de Unidos biometría. también. Por eso, en Estados Hubo Unidos también hay ahora se videos, está sí. testeando, Sí. donde vos pagás directamente con tu cara en el punto de venta. Es decir, el punto de venta también funciona como un software cerrado, ellos tienen tu biometría y demás.
Y acá Sí, también sí. funciona en Argentina, donde los cajeros automáticos están equipados con lectores de huellas digitales. Entonces, por ejemplo, una persona jubilada generalmente está orientada a personas que, digamos, tienen cierta dificultad para aprender a usar nuevas tecnologías, directamente apoya el dedo. Entonces, creo que hay varios bancos que ya tienen la capacidad de ofrecer esa posibilidad de ingresar sin Hay bastantes tarjeta, pero con tu cajeros huella, de esos. exactamente, Sí, con sí. tu huella digital. Entonces, se ofrece, hoy en día ya la biometría funciona. El problema es que vos ahí directamente no es una verificación local que podrías usar, por ejemplo, como no sé, para loguearme en mi computadora, que yo sé cuál es el aparatito que tengo para leer las huellas digitales, que yo sé cuál es el sistema operativo que está corriendo en mi computadora, etcétera, etcétera, sino que ahí directamente escaneas la huella digital, esa imagen se manda al servidor central de la empresa, en este caso WorldCoin, que sería la foto de tu cara, haciendo lo que ellos te pidan que hagas para que vos puedas más o menos verificar. Sacada Y de lengua. después ahí te dicen si esta persona es y ahí liberan. Lo cual también te estaría hablando de que ellos mantendrían una copia de tus claves privadas o por lo menos sería una forma de multisig 2 de 2. O sea, tenés que tener tu autorización y además la autorización de ellos para mover la guita. Con Sí, lo sí. cual estamos hablando también de una forma muy práctica, y esto me lo estoy dando cuenta ahora, es una forma muy práctica de congelarte el dinero. ¿Sabes Sí, sí, qué? sí. O sea, no te No, autorizamos a hacer transacciones y no lo puedes hacer. sí, Porque si sí. esto requiere una autenticación facial para hacer transacciones en la red o para operar, básicamente lo que te está diciendo es, nosotros vamos a tener la forma de aprobar o rechazar transacciones que vos hagas. Y esto Sí. puede decir, ok, es para evitar fraude, pero va a ser completamente discrecional. Una vez tengan el poder de hacerlo, lo van a hacer. Es como con el dinero fiat. Si ellos podían Obvio. imprimir dinero de la nada, iban a Si no lo imprimir dinero hacen de la nada. ellos, lo sacan y ponen a otro que lo hace. Es la Obviamente, historia o que sea, ya esto va a conocemos, ser. muchachos. De hecho, es como la historia de WhatsApp, ¿no? Que nació como Claro. una tecnología. De hecho, el creador de WhatsApp nació en Ucrania, vivió la guerra y era pro privacidad hasta que vendió la compañía a Facebook, en ese momento, ahora Meta, y bueno, se convirtió en lo que es, básicamente, una central Sí, de sí, espionaje en muchos sentidos. sí, sí. Entonces, bueno, evidentemente, esto puede pasar, o sea, no es que la garantía de que el tipo es buena onda, el CEO es copado, me gusta cómo sonríe, va a funcionar. No es una Sí. garantía para nada. Lo otro que propone es la autenticación del iris. O sea, que vuelvas a ir a una orbe y que te escaneen de vuelta. Eso cada vez que Ahora, tengas que hacer una transacción, sí, no, eso eso sería si te roban, claro. Eso es claro. complicadito. Salvo que Sí, tengas sí. una en tu casa, una de bolsillo, que te entre en la dama en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, ¿viste? Una orbe. Ah, qué boludo. ¿Te imaginas? Vendedores ambulantes de Lo, orbes. lo pones al lado, ¿viste? De la bolsita para levantar la mierda del perro cuando lo sacas a pasear, ¿viste? La orbe y todo. El llavero. Bueno, ¿qué dicen ellos? Recuperación del ID y reemisión de claves. Esto es interesante porque da por hecho varias cosas. Dice, si un actor fraudulento ha perdido o comprometido una credencial de prueba de personalidad, o sea, de proof of personhood, las personas pueden volver a emitir su credencial de la orbe regresando a la orbe, sin necesidad de recordar una contraseña o similar información. Apa, esto significa que ellos pueden o sea, pueden crear y eliminar cuentas a piacere, básicamente, Exactamente. Porque ¿no? no, esto es Porque, un sistema centralizado. O sea, que tenga la claro, esto es apariencia algo que de que con porque lo Bitcoin hacen Cash en no Ethereum no podés. significa que. No, Vos perdés la frase de recuperación, ya está, negro, perdiste la frase de recuperación. No hay exactamente. a quien llorar. Acá es, sí puede pasar, ¿no? O sea, De hecho, es también una forma excelente de. Ah, ¿sabes qué? Esta persona, no sé, no pagó los impuestos. Bueno, ¿sabes qué? olvídate. Cancelale la cuenta y todo lo que Sí. tenga se lo expropiamos directamente. Cosa que con Chau. Bitcoin Cash tampoco lo pueden hacer. Sí, sí, Porque sí. la ventaja de que vos no puedas recuperar en caso de que vos pierdas la clave significa que nadie puede recuperar tu dinero en caso de que vos sí disponga de eso, pero no lo estés gastando. Entonces es Sí, una sí. forma también excelente, en el caso de Bitcoin Cash, digamos, de proteger tu patrimonio. Lo único que tenés que hacer es proteger una cantidad de palabras que va de 12 a 24, no tiene mucho más ciencia que eso, pero que te Sí, garantiza al 100% que nadie va a poder acceder a tus fondos. sí, pudieron haber hecho eso, ¿no? Darte una frase de recuperación. Bueno, la validación de humanidad obviamente tiene que tener tiempos tiene límites de tiempo. Esto es algo como pasa con el DNI, por ejemplo. O sea, cualquier sistema de identificación necesita tener un límite de tiempo porque capaz te moriste en el medio. Bueno, Exacto, y sigue funcionando tu cuenta. sí. El token está lanzado sobre Ethereum y Optimism, que es una Layer 2 de Ethereum. Ahora pasamos a la World App,
¿Qué es la aplicación? Es una wallet simple, inclusive si ves los videos o las fotos, es simple. Permite usar redes como Ethereum, permite usar BTC, permite usar Optimism, Polygon. Te deja hacer el claim, o sea, reclamar tus tokens de WorldCoin. Utiliza USDC cuando te muestra dólares, porque te dice cuenta en dólares, es USDC. Y usa Uniswap, donde ellos tienen la liquidez de WorldCoin. Aclaro ¿Qué una cosa, busqué y almacena? no encontré el código fuente de esta app. O sea que yo asumo, Es de privada, sí. movida, que es código cerrado, o sea, código privativo, que viola las libertades de los usuarios, Sí, que por lo tanto no debería ser utilizado, no se debería confiar en esto, porque yo no sé, de nuevo, insisto, que si cada vez que esa app se conecta con los servidores de WorldCoin, de fondo me está mandando información como por ejemplo el estado de mi dispositivo, donde estoy, ubicación y demás, además de las claves privadas, con lo cual ni sí, siquiera sí. sería necesario que ellos cuenten con mi aprobación para hacer una transacción. Directamente podrían a discreción hacer transacciones si ellos cuentan con las claves privadas dentro de esa aplicación. Sí, sí, sí. O Bueno, sea, ni vos de vas coña usen esto a para la Play guardar Store. una cripto. O No, no. sea, no es un Y reemplazo de Selene Wallet, por no, ejemplo. no total. Y además, que yo sepa, no te da la frase de recuperación de tu BTC, por ejemplo. Debe estar todo linkeado a tu Word ID. Ahora, Igual, vos vas a la Play Store. que usa esto para guardar BTC debería. O sea, medio se lo está buscando. O sea, un poquito se lo está Sí, sí. buscando. Un Sí, sí. poquitito. Se escaneó O el sea, IRI, guardó yo BTC en empatizo, pero Word un App, ya está, poquitito, boludo. negro. Claro, no sé. El que se escaneó, créeme que no está preocupado por guardar su frase de recuperación tampoco. Sí, sí, sí. O sea, yo trato de Entonces, que sí, por eso estamos haciendo esto, claro, pero bueno, de movida no me sí, deja sí. muchas Ahora, vos dudas. vas a la Play Store, por ejemplo, y ves qué es lo que almacena la aplicación. Esto es lo mínimo que almacena. De ahí en adelante, todo el resto de cosas que almacenan. Eso es lo que ellos le dijeron a la Play Store que almacenan. Vamos a ser claros, ¿no? Información personal, interacciones con la aplicación, o sea, los clics que das, app info, performance, ID del dispositivo u otros IDs. O sea, te están traqueando todo el tiempo con la Sí, aplicación. ojo, ¿Dónde porque esto es estás? muy ¿Qué haces? interesante. ¿Qué tocas? Supongamos que. Yo Y no sabés yo qué quiero tiene adentro. Capaz acá que era un encontrar software otro que te chupa punto. todo. ¿Mm? Por eso. Pero supongamos que esto es real. O sea, que están diciendo la verdad. Ya de entrar improbable, pero les damos el beneficio de la duda. Yo te voy a decir, como a mí, implementando un sistema, aunque WorldCoin realmente sea privado, aunque WorldCoin no permita vincular un ID con una transacción, como ellos dicen que permite hacer, yo te voy a decir cómo desanonimizaría esa interacción. Rastrearía el ID del dispositivo y otros ID, en este caso el Apple ID probablemente. Sí, Esto ya World está, ID. se puede identificar, o el Google ID, esto ya se puede identificar eh, con la cuenta del usuario vía, por ejemplo, checar con los servidores de Google, chequear con los servidores de Apple. O sea, vos te identificás ante ellos con nombre y apellido la mayoría de las veces. Si añadís tu método de pago, ni hablar, porque ya de movida estás vinculando tu identidad financiera con esos Sí, servicios, sí. Sí, salvo pues que te hayas deja mentido en tus... comprar cripto Sí, con la tarjeta. ¿Querés comprar el exacto. token World? Lo compras con la tarjeta. Exacto. Y además, después lo que haría sería, bueno, vincular las interacciones que vos hagas dentro de esa aplicación, que ellos pueden visualizar, con ese Apple ID o con ese Google ID o lo que sea. Entonces, una vez que tengo esas dos datas, es verdad, por separado ninguna me da. Pero si yo te digo, ok, almaceno esto que no me sirve para rastrearte y almaceno esto que me sirve para rastrearte, pero que no me lo vincula, pero yo tengo las dos y las junto, de Sí, golpe, ese sí. es el truco que usa una empresa para poder rastrearte sin legalmente estar rastreándote, ¿se entiende? O sea, yo guardo dos informaciones que por separado a mí no me sirven, pero las estoy guardando yo y las estoy guardando al mismo tiempo. O sea, las puedo vincular cuando yo necesite. Sí, sí, Es las verdad, cruzás y no listo. vinculo información que me permita rastrearte. Estos son los peligros de los metadatos, que de hecho un día tendríamos que hacer un podcast al respecto. Sí. Pero básicamente, insisto, vigilancia permanente de Snowden habla muy bien de este tema. Además, por ejemplo, te piden acceso a tu agenda de contactos por si querés enviar dinero a tu contacto y este tipo de cosas. Aparte te lo muestran como re cool en los videos de la Sí, sí, aplicación. sí. Y lo Entonces, más lindo es que, sí. ojo, muchas de estas funcionalidades no es que requieren necesariamente rastrearte. O sea, se me ocurren 20 maneras diferentes de hacer cosas similares con Bitcoin Cash sin violar la privacidad del usuario. Sin embargo, la gente o estas empresas venden esta idea de que sin esto es imposible tener el equivalente a un sistema de confianza digital. Al contrario, vos lo que querés es tener un sistema de desconfianza en el cual vos puedas confiar. O sea, que esté Sí, sí, sí. garantizado por algo que no sea la promesa de una empresa, la promesa de una institución, sino que esté garantizado por otras primitivas. Sí.
Entonces, vamos a darle un gran cierre a todo esto con el resumen de los problemas, que parece más un testamento que el resumen de los problemas, pero tenemos, o sea, todo lo que charlamos hasta ahora, vamos a hacer todos los problemas juntos que encontramos resumido a partir de ahora, para que te puedas llevar algo conciso, un video conciso. Primero, está basado en el verso de Luby. Pah, arrancamos mal. Después tenés un organismo centralizado que tiene las llaves del protocolo, las llaves de la moneda, la llave de la creación y eliminación de usuarios. Por otro lado, la moneda está preminada. Tiene inflación discrecional después de los 15 años. ¿No? Hoy es 1.5 máximo supuestamente dentro de 15 años. No lo sabés, capaz lo sacan. ¿No? El código y el hardware es cerrado. Hay cosas abiertas, pero hay cosas cerradas. Eso ya Sí, no además, alcanza. insisto, en este tipo de cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver con el orbe, no hay garantías de ningún tipo. De nada, O sea, no, por no, más de que nada. sea software libre, por más que sea hardware documentado, lo que Hardware vos libre, quieras, sí. todo lo que más te guste, Sí, si no lo tendrías que estás corriendo chequear vos, el si no lo hardware armaste vos en el vos, momento. no, sería imposible. Sí, sí. O sea, de hecho, necesita tener componentes que sean blobs, binarios, privativos, porque si no, no funciona. O sea, la parte que tiene la clave privada, donde tiene el backdoor para acceder al protocolo de fondo y poder crearte el Word ID, eso no lo puedes distribuir libremente. ¿Por qué? Porque si no, estarías básicamente violando uno de los objetivos del sistema, que es que no cualquiera Sí. se pueda crear identidades en este sistema. Otros problemas. El robo de identidades. Otro problema. Estás usando un modelo de cuenta. ¿No? A vos te dan las monedas en un modelo de cuenta. Vos vas al supermercado donde te aceptan Word ID, pagaste con la cara y sale la transacción. El cajero ve la transacción y puede ver tu cuenta con los montos que tenés en la cuenta. Porque es un modelo de cuenta. Tenés una dirección con todos tus fondos. ¿No? Y vos ves cómo se mueve el dinero fuera y dentro de tus fondos. Esto es un nivel de privacidad bajísimo. Bajísimo para lo que supuestamente es esto encima, ¿no? Ahora, para mejorar la experiencia del usuario, se permite que WorldCoin almacene tus datos biométricos en una base de datos centralizada. Esto es algo que van a empujar a la gente a que lo haga. Ya lo están haciendo Sí. y la gente En va a el terminar momento va a cayendo ser en esto. obligatorio. El 99.9 lo va a hacer. Sí, después te van a decir, no, nos satura que haya gente que no lo guarde con nosotros. Y ahora se tiene que guardar sí o sí. Y todos van a dar el ok. Salvo que quieras dejar de cobrar Sobre todo si dinero. ya estás invertido en ese sistema, aclaremos, ¿no? Sí, Si estás olvidar. recibiendo el UBI y Sí. Además, tenés que volver a ser escaneado periódicamente. Aunque sea cada unos cuantos años para saber si estás vivo. Una biometría cada vez más invasiva. La orbe evoluciona y ya dicen que van a empezar a cruzar distintos tipos de biometría y esto ya es compatible con la orbe actual. Y además es un proyecto altamente complejo, lo cual te llena, puede decirlo así, te llena el culo de preguntas. Porque esto es, nosotros no le dedicamos un mes, le dedicamos no. 2 días de investigación Imagínense- fuerte. Imagínate sí, si me pongo imagínense- un mes a investigar esto. Encontraste Sí, no, por o todos un lados, grupo de huecos. auditores o de criptógrafos o de Sí, gente no. especializada en estos temas del mundo cripto serio. O sea, imagínate lo que Sí, hace. Yo quiero hacer un chivo ya. Imagínate lo que haría alguno de los criptógrafos de Monero si se pone a leer lo que están haciendo estos tipos, ¿no? Por darte una idea. O sea, ellos, está Sí, bien, sí. tienen otras ideas, lo que vos quieras, pero los tipos vomitarían sobre este proyecto. Sí, sí. Literalmente. ¿Por qué? Porque básicamente no tenés ni siquiera las garantías más básicas de que esto puede llegar a funcionar. Ni las garantías económicas, ni las garantías de privacidad, ni las garantías criptográficas, ni las garantías de nada. No cierra por ningún O lado. sea, ni no las cierra por garantías ningún lado. legales. O sea, esto es No, en cada ámbito en el que se involucra, tiene huecos grandes, tiene huecos imposibles de Sí. resolver y tiene compromisos Y que aparte son la para gran mí y para cualquiera tentación. inaceptables. La gran tentación de tener los datos biométricos de todo el mundo. ¿Te pensás que no van a picar en eso? Por Dios, nadie se aguantaría eso. Todo el mundo lo utilizaría. Y que no me vengan, no me es como el vayan a anillo de la comentar. invisibilidad. Sí, sí, sí. No, que ¿para qué lo vas a usar? ¿Para hacer el bien? No, lo vas a usar para lo que ya se sabe. Robar, violar y matar, ¿me entendés? Es lo que... para eso No, bueno, está. Para eso... no sé, pero, qué sé yo, pero es así, capaz es, que es la algún- tentación. Sí, Es sí, la sí. tentación del poder, a eso me refiero, ¿me entendés? Sí, sí. Pero bueno, Entonces, es así. a- Y hasta que acá no me fue- vengan a decir, Eh, que no me vengan a decir después, porque ya veo que uno de los comentarios puede llegar. Dudo de los comentarios porque la gente que ve este podcast es más inteligente que el promedio. sí. Pero, es real. Pero, imagínate a alguien que defiende este sistema, va a decir,
pero tu gobierno ya tiene la cara. ¿De qué te querés defender? Sí. Pero vos ya tenés cuenta de Twitter, vos ya tenés cuenta de Facebook. ¿Viste? Ya tienen tus datos. O sea, ya los tienen. Ah, qué bueno, entonces está bien. O sea, como todos roban, robar está bien. Como todos matan, Sí, matar está bien. pero O sea, aparte yo creo que de fondo hay una cuestión tiene tu moral. huella dactilar, una foto tuya. El Sí. DNI tiene una foto tuya. No tiene Sí. el boludo del microcentímetro por microcentímetro de tu iris. ¿Me entendés? Sí, Tipo, no, hay una definitivamente. diferencia de magnitud. Es verdad, cosas. Argentina Y cada vez más invasivo. actualmente, y esto es algo que poca gente sabe, Argentina tiene un sistema de información biométrica a nivel nacional que se llama Sibios, Sí. que eso debería ser desmantelado inmediatamente, pero, digamos, si querés es compulsorio. Es o sea, la única forma en la cual la gente accedió a eso es porque es obligatorio por el Estado. De la misma forma que en los países en los cuales fue obligatoria fue porque la gente, bueno, se iba porque el Estado le obligaba porque si no perdía el laburo, la casa y su vida familiar y social, básicamente. Sí, sí. Pero es la misma razón. O sea, esto, si se implementa, se va a implementar por la fuerza. Y no me cabe la menor duda, el menor rastro de duda que lo que estamos viendo, en definitiva, son pruebas de campo para implementar tecnologías de vigilancia masiva a gran escala. Los estados están mirando a ver qué pasa con esto porque quieren ver, porque quieren copiar. Y se van a matar esa entre unos parte, y otros. seguramente. Esto seguramente me quedaron- está siendo laburado Sí. por el gobierno de Estados Unidos. no me cabe duda. Definitivamente. O sea, no me gustaría ni siquiera ponerme a investigar. Ni siquiera investigamos quiénes son los inversores. Imaginemos, Sí, no, yo imagínense lo si nos vi. metimos ahí. ¿Sabés qué? Estaba investigando, vi los inversores y después no volví a encontrar la página. No me acuerdo, me puse a buscarlo y no lo encontré. ¿Dónde lo vi? Pero de los centros de los inversores estaba Three Arrows Capital, una estafa. Estaba Ujú. Coinbase. Por eso usan USDC, Circle y todo esto. Y no me acuerdo quiénes Sí. más estaban. Pero bueno, obviamente Sam Altman y todo esto. Porque ellos tuvieron rondas de financiación. Creo que Sí. hicieron hasta una ronda C, una cosa así. Y juntaron 250 millones de dólares. Esto es como cuando alguien va a ser presidente, Sí. ¿no? Y Sí, consiguió financiamiento para la campaña. Son favores que vas a tener que devolver. Esto es lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién te Claro, puso la guita? Ahí lógicamente, la vas a sí. tener que devolver. ¿De dónde va a salir la guita? De algún lado. No va a salir de regalar, ¿me entendés? Y definitivamente no. Y no se me ocurre un escenario en el cual esto pueda funcionar a gran escala, sino es algo que eventualmente un gobierno, un Estado, una institución financiera con gran apego al poder político lo implemente a la fuerza. Porque de Van a tener hecho, que financiarlo la los gente gobiernos, naturalmente, El valor claro, del o sea, UBI tiene que salir de algún lado, de la moneda. O sea. lógicamente, o sea, de los impuestos eventualmente, lo que sea. Sí, Eh, impuestos a los robots. Una boludez así. Le pero, van a tener o sea, que de hecho, comprar algo tokens que, y quemarlos, no sé. no, Una sí, cosa a así. ver, yo algo que sí digo es, la gente naturalmente huye ante estos sistemas. O sea, no creo que sea cierto eso de que la gente es tonta. O sea, la gente no Está es haciendo tonta. fila la gente igual, sí. Sí, hay gente que está haciendo fila, pero porque hay un incentivo detrás. Ahora, si vos realmente conocés a lo que te estás exponiendo, yo no creo que lo hagan porque, buenísimo que me van a escanear el iris y buenísimo que si esto después prospera, yo probablemente pierda absolutamente toda mi información. O sea, lo mismo que pasó con la otra cosa que acabo de mencionar. No, Sí. no hay, digamos, una malicia, hay ignorancia, y es verdad. Pero bueno, para la gente que todavía esté acá y nos sigue escuchando, yo lo que les recomiendo es si conocen a alguien que siquiera está considerando la posibilidad de irse a escanear, que venga a escuchar Pasale este episodio del video. podcast. Pasale este video, Sí. que no se lo escuche todo, aunque sea que de última vaya saltando las El partes más resumen. importantes, el resumen del final, sí. lo que sea, pero no existen garantías de nada. Y esto es básicamente una prueba de campo, un examen previo para ver cómo se van a implementar las CBDCs, porque es el próximo paso. Por eso tampoco creo que esto va a tener éxito a largo plazo, salvo por la recolección de información biométrica, que eso ya de por sí es otro activo que va a cotizar muy, muy fuertemente. Más allá de eso, el proyecto no creo que prospere porque los propios bancos centrales van a tener incentivos para descartar WorldCoin y usar su propio proyecto encima de esto. O sea, Sí, o tendrán que buscar por una encima forma de de no esto, solamente distinguir personas entre sí, sino distinguir personas entre sí en distintas jurisdicciones. O sea, encasillarte en una jurisdicción, o sea, tu World ID sea de Argentina, ¿me entendés? Entonces, tu cuenta solamente maneja pesos y es tu cuenta de CBDC. O solamente funciona en Estados Unidos y solamente maneja dólares y esto es tu CBDC. Y a todos les regalan WorldCoin, ¿viste? Porque total guita gratis, a quien le jode. Sí, sí. Pero Bueno, una cosa me quedé así con puede muchas ser. ganas de hablar de algunos temas tangenciales a esto. Creo que ya después, ya vamos a preparar un par de podcasts al respecto. No sé, Sí, cuestiones de sí. metadatos, cuestiones de algunos presupuestos sobre lo que está basado esto, como la democratización de todo, que habría que ver. Sí. Y después también cómo se pueden hacer algunas de estas cosas, si alguno las quiere implementar en forma, digamos,
privada, anónima y segura y escalable en Bitcoin Cash, porque muchas de estas cosas se pueden hacer y es mentira que necesitas biometría para que esto funcione. Es mentira, completamente mentira. Hay 17 millones de sistemas de incentivos posibles que se pueden crear sobre Bitcoin Cash, por ejemplo, para eliminar los spam bots. Ya están, ya existen, o sea, funciona. Y la gente, bueno, sigue recorriendo alternativas, que esto es, obviamente, son excusas. La gente que está desarrollando esto ya sabe, ya conoce las alternativas que existen, simplemente les está esquivando porque lo que quieren hacer en realidad es recolectar la biometría de la gente. Sí, y entrenar a los modelos de biometría. Y entrenar a todo los este modelos tipo de cosas. inteligencia artificial y demás, exactamente. Sí. Así que bueno, chicos, no queremos dilatar mucho más el episodio, ya bastante larguito quedó. Esperemos que les haya gustado este nuevo episodio de ¿Por qué no? WorldCoin. Muchas gracias, Leo. Espectacular. No, por favor, gracias a vos, Ian, por traer este tema tan interesante y tan jugoso aparte, Sí. porque Creo que es un tema que valía la pena. Sí. Sí. Bueno, sobre todo, les repetimos encarecidamente, si conocen a alguien que haya escaneado su iris o esté pensando en ir a escanearse su iris, por lo menos pasen esta información para que la tenga a disposición. Después que hagan lo que quieran, ustedes les avisaron, tampoco ustedes tienen que resolverle la vida a nadie. Si ya nos están escuchando, obviamente no vayan a escanearse el iris, no se regalen tan fácilmente. Por lo menos por 2 busquen pesos. alternativas que sean Porque privadas. no van a ser millonarios a las 2 millones de personas que se escanearon el iris, negro. No. ¿Entendés? No le van a dar 10.000 personas a 2 millones de personas, no existe eso. Aparte, aunque se pudiera hacer eso, automáticamente no existirían ricos y pobres. O sea, el rico es rico en relación a... O sea, es una cuestión de relativismo económico, no tiene sentido. No le den la bienvenida al 2030, gente, por favor. No. Esto es re 2030. No lo adelanten, por lo menos. Por favor. Por lo menos que lleguemos al 2030. Pero sí. Falta. Y bueno, obviamente nos pueden seguir en las redes, las tienen en la descripción como siempre. Y también, si quieren, nos pueden donar Bitcoin Cash en tip.sh/la economía P2P. Y obviamente nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y escucharnos en Anchor, en Spotify. Y también nos pueden seguir en Odyssey.